Hola, soy John de Proyecto Biblia. Estamos comenzando la segunda mitad de una serie sobre cómo leer las parábolas de Jesús. En los 3 primeros episodios hemos hablado de por qué Jesús contaba parábolas, para enseñar sobre la ética del reino de Dios, para explicar quién es y qué estaba haciendo en la historia de la humanidad, y finalmente, para crear un momento de crisis para los oyentes. En el episodio de hoy vamos a comenzar a llevar todo a la práctica, y hablaremos sobre cómo leer y discernir de qué se tratan las parábolas. Una forma común de leer las parábolas se llama enfoque alegórico. Un enfoque alegórico de las parábolas es, esencialmente, analizar todos y cada uno de los detalles de las parábolas y encontrar un correspondiente simbólico. Eso saca a la parábola de contexto y la coloca en un nuevo contexto. La habilidad que hay que desarrollar al leer las parábolas es identificar primero cuáles son los verdaderos símbolos que debemos considerar importantes y cómo conectarlos con lo que Jesús pretendía. Esa es la pregunta del millón. Ahora, hay partes de las parábolas de Jesús que son claramente simbólicas. De hecho, Jesús incluso explica partes de sus parábolas y les asigna un significado. El problema viene cuando sobreinterpretamos las parábolas y le asignamos un significado a cada pequeño detalle. Porque muchas veces encontramos cosas que realmente no estaban ahí y agregamos nuestras propias ideas a la parábola. Entonces eso genera un gran debate. Bueno, cuando Jesús contó las parábolas, ¿cuántos símbolos incluyó en ellas? ¿Qué cosas quiso que tomáramos como símbolos? ¿Y cuáles son detalles que usó para darles realismo a las narraciones, pero nosotros vamos muy lejos al darles un significado simbólico? Hoy vamos a analizar cómo entender la naturaleza simbólica de las parábolas. Gracias por acompañarnos. ¡Aquí vamos! Muy bien, aquí estamos. Aquí estamos. Vamos a aterrizar este avión, el avión de las parábolas. Al menos esa es la idea. Esa es la idea. Pero nunca sabemos cuántas preguntas vas a hacer. Bueno, en realidad, a lo largo de esta serie, me he contenido las ganas de preguntar más, porque podríamos profundizar mucho en cada una de las parábolas. Pero en realidad hemos intentado sentar las bases. Supongo que esta conversación es la oportunidad de profundizar un poco más. Vamos a analizar en detalle al menos 2 parábolas. Ok, bien. El objetivo de eso es tomar todo lo que hemos hablado, para eso deberíamos recapitular, pero también condensarlo en una especie de... No es un método de 4 pasos, Claro. Eso suena demasiado estructurado. Son 4 pautas. Cuando pienso en leer las parábolas de Jesús, estas son 4 pautas que nos guían. Cada una puede darme algo de sabiduría, plantearme alguna pregunta y mostrarme algunas cosas para evitar. Eso nos ayudará a mí y a ti y a todo el mundo a leer las parábolas con más sabiduría y creo que a sacar de ellas más conocimiento de lo que normalmente podríamos sacar. Fantástico, suena genial. Trataré de recapitular. Bien. Las parábolas son historias cortas que contó Jesús y se encuentran en los evangelios. Son historias que se le ocurrieron a él. Sí, y son algunas de las historias bíblicas más famosas de la historia. Son historias ficticias y fueron clave para que él comunicara lo que estaba haciendo. Son una de las formas en que él expresó su misión de anunciar la llegada del reino de Dios. Ahora, como seres humanos, estamos muy familiarizados con la forma en que un comunicador usa una historia para ayudarnos a entender un principio sobre el mundo, una verdad moral, tal vez incluso una verdad religiosa. Entonces, tenemos la tortuga y la liebre, y tenemos el pastorcito mentiroso y los 3 cerditos, y todas esas historias que moldean nuestra imaginación para que pensemos en el mundo de una manera nueva. O podemos pensar en parábolas aún más largas y elaboradas, como El progreso del peregrino, que entran en una categoría diferente pero relacionada llamada alegoría, donde hay muchos personajes pero cada uno tiene un símbolo visible. Así que tenemos a un hombre llamado Cristiano en una travesía que está llena de obstáculos y enemigos llamados tentación y ese tipo de cosas. Yo solía tratar de escribir parábolas. ¿En serio? Sí, estaba muy orgulloso de una de ellas. En esa, amigo, esto fue hace 20 años. Un tipo muere y se va al cielo. La escribí cuando tenía la idea de que el cielo estaba arriba. Así que... Y creo que imaginé a este hombre subiendo a una especie de lugar celestial extraño. Bueno, en fin. Él estaba allí y va de camino a las puertas del cielo y encuentra a un montón de comerciantes que venden cosas.
como cosas para la adoración o camisetas y artículos para su estadía en el cielo. Y entonces comienza a explorar y trata de encontrar las mejores ofertas. Intenta encontrar todas las cosas buenas que necesita para ir al cielo. Pero resulta que nunca llega. Simplemente se queda atascado. Se pierde en el mercado justo afuera de las puertas. Está buena, John. Sí. Te hace pensar. Voy a estudiarla luego. Igual, volviendo al tema, nosotros contamos historias como esta y entendemos qué son las parábolas, pero si tomamos esa idea y luego la trasladamos a Jesús y pensamos que eso es lo que Jesús estaba haciendo, que él solo estaba contando enseñanzas morales sobre el mundo. Sobre verdades teológicas o sobre ideas morales. Claro. Sean buenos, exacto, sean amorosos, sean bondadosos. Dios se toma nuestras decisiones en serio, así que no se equivoquen. Al final de su vida van a rendir cuentas por lo que hicieron. Ese tipo de cosas, sí. Son historias sobre esas ideas. Correcto. Eso no es estrictamente lo que Jesús estaba haciendo. Cierto. Ni tampoco era lo más importante que hacía con sus parábolas. Esa forma de entender las parábolas no nos ayuda a entender lo que Jesús está haciendo con sus parábolas en los evangelios. Jesús está usando las parábolas para arrojar luz sobre lo que Él está haciendo en la historia de la humanidad. Sí. Son un comentario sobre lo que está pasando alrededor de Él. Correcto, en las narraciones circundantes. Claro, sí. No solo en su vida en general, sino en las cosas muy específicas que suceden en las narraciones alrededor de Él. Exacto. Sí. Leímos esa en la que Él asiste a una cena con líderes religiosos y luego cuenta una parábola. Esa parábola era un comentario sobre lo que estaba sucediendo. En esa misma sala. En esa misma sala, sí. Además, tú me has ayudado a ver que cuanto más se acerca a Jerusalén, las parábolas se vuelven más intensas. Sí. Más específicas en relación con lo que él va a hacer en su última semana. Así que ese concepto es muy importante. En segundo lugar, y conectado a eso, es que las parábolas son parte de una tradición judía, de las escrituras hebreas. En las escrituras hebreas encontramos parábolas, imágenes y descripciones de semillas y diferentes cosas que Jesús toma prestadas y desarrolla. Pero además, Jesús se ve a sí mismo como el cumplimiento de la historia de las escrituras hebreas. Y entonces, cuando cuenta esas parábolas, usa imágenes de las escrituras hebreas y, de alguna manera, las resuelve. Sí, poniéndose a sí mismo como... Si tuviéramos un diagrama de la trama, ya sabes, sería como introducción, conflicto, intensificación del conflicto. Sube hasta llegar a la cima de la gran montaña del conflicto y su resolución. Su resolución, ¿sí? Él se pone en ese lugar cuando vuelve a contar y desarrollar las imágenes de los profetas hebreos en las parábolas. Sí. Esas son dos cosas muy importantes que hay que entender, porque sientan las bases para saber cómo abordar las parábolas. Y eso no significa que no podamos aprender verdades religiosas, sino que... Y creo que tal vez hablemos de eso hoy. Sí. La otra cosa de lo que hablamos fue las 3 categorías generales. Exacto, sí. Bueno, en realidad antes de eso, hablaste un poco sobre que las parábolas son comunicación indirecta. Sí, es cierto, sí. Sí, las parábolas tienen algunas características. Una es que son indirectas y la otra es que... ¿Cuál es la palabra adecuada para describir que permiten que las personas correctas se interesen? Sí. ¿Y que las personas equivocadas no se interesen? Una frase que tomé del libro de Craig Blomberg sobre las parábolas es que ocultan y revelan eso. En función de la condición del oyente. Me pregunto si podemos decir eso con una sola palabra. Son... no divisivas. La gente a veces usa la palabra enigmáticas o crípticas. Sí. Críptico viene del griego crupto y significa oculto. Cuando algo está oculto, tenemos que encontrarlo. Algunas personas lo encuentran, si buscan. Otras personas no se molestan, porque está oculto. Claro. Es críptico, enigmático. Es comunicación indirecta y es enigmática. Y esas dos se superponen. Sí, exacto. Esas son características intencionales y no son errores de las parábolas. Así es. Al mismo tiempo, él está tratando de alejar a ciertas personas. Intenta desviarlos, ¿no? Sí, para ganar tiempo. Esencialmente, ganar tiempo para difundir su mensaje antes de ir a Jerusalén. Tratar de crear tantas células de Jesús como pueda, como células del reino de Dios, en Galilea. Así que su objetivo es alejar a alguna gente y al mismo tiempo atraer a las personas que simpatizan con el mensaje y que les interesa para invitarles a la verdadera historia.
Interesante. Una sola palabra. Ujú. Sería útil tener una palabra para explicar esta idea. Ocultan y revelan. Sí, ocultan y revelan. Funciona, suena bien. Ujú. Pero sí, lo seguiré pensando. Él elige la comunicación indirecta porque está desafiando la idea dominante de la realidad que tienen sus oyentes. Claro. Y por eso, una confrontación frontal y directa haría que ellos... Todo el mundo se pondría en guardia. Sí, crearía una guerra cultural. Sí. Así que él comienza a contar lentamente la historia de Dios e Israel, pero el punto culminante es muy distinto y el problema es muy distinto. Es una forma muy paciente de comunicarse. ¿Lo es? Lo es. Estoy de acuerdo, pero funciona. Y es una forma muy efectiva de comunicarse. Es muy efectiva. Ujú. Entonces, ese es el valor de la comunicación indirecta. Ya reflexionamos sobre eso. Ujú. Esa era una especie de metaidea. Sí. Pero luego analizamos los 3 temas principales de las parábolas. Sí. Y podemos repasar esos temas rápidamente. Sí, primero, hay muchas parábolas sobre la llegada y la naturaleza sorprendentes del reino de Dios. Bien, sí. El reino tal como Jesús lo estaba trayendo, con sanidades y expulsión de demonios, fiestas sorprendentes, invitaciones a pecadores y marginados. Esa no era la manera en que la mayoría esperaba que llegara el reino de Dios. Claro. Y entonces contó muchas parábolas sobre que el reino de Dios estaba llegando de una forma que era real, pero que también era difícil de encontrar, como un grano de mostaza. Ujú. Entonces, tiene que ver con que la forma en que llega el reino de Dios es sorprendente. Hay muchas historias sobre eso. Sí. Y hay muchas parábolas, esta es la segunda categoría, sobre el sistema de valores sorprendente o al revés. Si las personas vivieran de acuerdo con el conjunto de valores que Dios usa para gobernar el mundo, ¿cómo sería? Así que tenemos parábolas sobre el perdón, parábolas sobre cómo el reino de Dios reconfigura nuestra visión de la riqueza y el dinero, Ujú. cómo reorienta la forma en que pensamos sobre los pobres, cómo pensamos sobre el estatus social y económico, cómo pensamos sobre la invitación radical a todos y cada uno de nosotros a entrar al reino de Dios, especialmente a los no religiosos. Ujú. Así que ese es el sistema de valores al revés. Hay muchas parábolas sobre eso también. Claro, sí. Luego, la tercera categoría es lo que los eruditos llaman parábolas de crisis. Son parábolas en las que uno o dos de los personajes de la parábola se ven obligados a tomar una decisión. Algunos toman la decisión correcta, otros toman una decisión insensata y hay consecuencias graves. Y por lo general, hay una figura de autoridad, como un padre, un rey o un terrateniente, que le deja la decisión a algunos subordinados. Y se supone que debemos aprender de la parábola, ¡oh, wow! ¡Qué mal le fue a las personas que tomaron la decisión equivocada! Ujú. Quiero ser como el que toma la decisión correcta. Y esas son maneras en que Jesús habla, una vez más, sobre la decisión que Él les está presentando a los líderes de Israel en la historia. Por eso son parábolas de crisis. Elijan sabiamente. Creo que mis parábolas favoritas están en la primera categoría. Mm, La de la llegada sorprendente. bien. A esas las disfruto mucho, amigo. Las parábolas de la segunda categoría me parece que son muy valiosas. Ujú. Parece que tienen mucho potencial para formar a las comunidades y a las personas de maneras hermosas. Y las de la tercera categoría, esas son parábolas duras. Sí, lo son. Son las parábolas más duras. Son las más agresivas. Son muy agresivas. Mm. Nos dejan muchas preguntas y sensaciones incómodas. Sí. Qué bien. Ujú. Vamos a reflexionar sobre 2 de ellas. ¿De la tercera? En el curso de esta conversación, sí. Ah, genial. Esas son las 3 categorías. La primera es la llegada y la naturaleza sorprendentes del reino. La segunda, la exploración del sistema de valores del reino, que están al revés. La tercera es la exploración de la crisis que Jesús pone frente a los líderes de Israel en el mismo momento de la historia real. Bueno, no tenemos 40 episodios para leer todas las parábolas, aunque eso sería genial. ¿Por qué no? Bueno, supongo que podríamos hacerlo, pero tenemos otros proyectos que atender. Sí. Así que lo que sí podemos hacer es dar algunas pautas generales. Es una especie de método, una forma de acercarse a las parábolas con algunas preguntas nuevas, Ok. etc. Bien. Comencemos por...
Bueno, déjame primero referirme a algunas de las formas menos útiles de leer las parábolas que han surgido a lo largo de la historia del cristianismo. Bueno, ok. Una vez más, recomiendo el libro de Craig Blomberg llamado Interpretación de las parábolas. Bien. La primera parte es una historia de cómo los cristianos han interpretado las parábolas en los últimos 2000 años. Muy ilustrativa. Hago un resumen rápido. Sí. Desde el año 200 después de Cristo en adelante, surgen muchas de las mentes y los líderes más influyentes del movimiento cristiano primitivo, los padres de la iglesia. Cuando ellos comienzan a estudiar las parábolas, empiezan a interpretarlas de formas muy curiosas, formas creativas. La expresión que se ha asociado a este enfoque es interpretación alegórica. Y esencialmente, creo que lo que sucedió fue un cambio en el contexto judío del cristianismo mesiánico del primer siglo. El cristianismo pasó a tener una audiencia en su mayoría gentil y multiétnica, que fue el objetivo de Jesús cuando comisionó a los discípulos. Sí. Y el contexto judío, la mentalidad judía, el momento original en que Jesús estaba, se olvidó y quedó atrás, aunque los evangelios tratan de recrear ese momento tan único en la historia. Y surgieron otras formas o modos de leer los textos que estaban más influenciados por la tradición filosófica griega, y comenzaron a moldear la forma en que las personas leen la Biblia. Claro. El enfoque alegórico de las parábolas, en resumen, es analizar cada uno de los detalles de las parábolas y buscar una correspondencia simbólica y básicamente sacar la parábola del... Es como desintegrarla. Sí, sacar la parábola de contexto y colocarla en un contexto nuevo. Hay un ejemplo famoso. Casi todos los libros importantes sobre las parábolas citan este ejemplo porque es muy entretenido. Ok. Es de San Agustín, Agustín de Hipona, un obispo muy influyente del norte de África que vivió y escribió a finales del siglo IV y principios del siglo V después de Cristo. Escribió montones de comentarios y libros. Su interpretación de la parábola del buen samaritano se hizo famosa. Seguramente no le gustaría saber que se volvió así de famosa. Sí, famosa para mal. Exacto, sí. Lo que voy a hacer es leer una obra en la que él responde preguntas comunes sobre los evangelios, y una de ellas es cómo interpretar las parábolas. Así que él comenta sobre la parábola del buen samaritano. Y esencialmente... vamos a leerla. Bien. Es como si nos diera una tabla con un código para descifrar todos los personajes de la parábola. Ok. Un hombre fue de Jerusalén a Jericó, Adán. Entonces lo que hace es citar la parábola del buen samaritano y luego decir, esto se refiere a Adán. Este hombre es Adán. Sí, es un símbolo de Adán. Ok, bien. Jerusalén se refiere a la ciudad celestial de la paz, de cuya bendición cayó Adán. Jericó se refiere a la luna. En realidad está mostrando un juego de palabras en hebreo porque las tres consonantes principales de Jericho son las tres consonantes principales de la palabra hebrea para luna. Así que él piensa que eso es un juego de palabras. Y su intuición allí no es mala, porque los nombres de los lugares muchas veces son juegos de palabras, Sí. pero no estoy seguro de que este sea el caso. Se refiere a la luna y simboliza nuestra mortalidad porque nace, crece, mengua y muere. Así que él toma a un tipo que va de Jerusalén a Jericó. Y le agrega todo un significado simbólico. Sí, básicamente lo ve como una alegoría de Génesis 1 al 3. Mm, Él cae del Edén, la Jerusalén celestial. Qué interesante. Los ladrones son el diablo y sus ángeles. Los ladrones, esos son los que vienen y lo golpean. Sí, le dan una ¿Podemos paliza. repasar esta parábola muy rápido? Sí, claro. Un hombre viaja de Jerusalén a Jericó y es golpeado por unos ladrones. Sí. Está al lado del camino, muy lastimado, y luego pasa un sacerdote. Pasa un sacerdote de Jerusalén y no lo ayuda. No hace nada. Pasa un levita de Jerusalén y no lo ayuda. Un samaritano. Un samaritano. Que es un pueblo que los israelitas... Son primos lejanos y no tienen buena relación. Claro, ese viene y lo ayuda. Sí, correcto. Y levanta al tipo lastimado, lo pone sobre su burro, lo lleva a una posada, paga por los cuidados médicos Eso, sí. y lo cuida hasta que se recupera. Ujú. Ok. Agustín básicamente repasa la parábola paso a paso Los detalles y que le da da- un significado simbólico a todo. Ujú. Pero fíjate en lo que hace. Esencialmente la conecta con la narrativa de Génesis 1 al 3, Ajá. pero de una forma muy directa. Mm, El hombre es Adán. Sí. Jerusalén es la Jerusalén celestial. Jericó es ir al lugar de la mortalidad. Bien. Que le roben en el camino es lo que el diablo le hace. Mm, El diablo lo despoja de sus vestiduras, es decir, de su inmortalidad, y lo golpea, o sea, lo persuade a pecar, dejándolo medio muerto. claro.
Él lo conecta con una lectura de Génesis 1 al 3. Entiendo. Veamos. El sacerdote y el levita que lo vieron y pasaron sin detenerse tienen el significado del sacerdocio y el ministerio del Antiguo Testamento que no podían ser de provecho para la salvación. Bueno, él tenía una visión complicada del Antiguo Testamento y de cómo los cristianos lo leen y se relacionan con él. Eso es para otro día. Ok, entiendo. Pero él los ve esencialmente como símbolos del sacerdocio del Antiguo Testamento. El samaritano, otro juego de palabras hebreas, significa guardián. Y eso es cierto. Las consonantes principales de la palabra samaritano son las 3 consonantes del verbo shamar, vigilar o guardar. ¿En hebreo? Sí, en hebreo. ¿Él sabía hebreo? Sí, sabía algo de hebreo. Ah. Comete mucho... Probablemente haya sido como yo. Sí, comete muchos errores. Sabía lo suficiente de hebreo para meterse en problemas. Sí, por lo tanto, ese nombre se refiere al Señor mismo. Así que él ve al samaritano como el guardián. Bueno, un juego de palabras hebreas y entiende que eso simboliza a Jesús. Ok. El vendaje de las heridas es la limitación del pecado. El aceite que derrama sobre las llagas en la parábola es el consuelo de la esperanza. El vino es la exhortación a trabajar con un espíritu ferviente. Así que él le da un poco de aceite y luego un poco de vino. Cada detalle de la historia tiene un símbolo. ¿Sí? ¿Ves lo que hace? Sí. La bestia, el animal sobre el que lo pone, que es un burro, es la carne en la que él se dignó a venir a nosotros. Así que él ve que el samaritano simboliza a Jesús, pero también el burro. Sí, qué curioso. Porque es un animal humilde. Así que él entiende eso como un símbolo de la encarnación. Ser puesto sobre la bestia, el samaritano pone al hombre lastimado sobre el burro para que lo lleve. Ser puesto sobre la bestia es creer en la encarnación de Cristo. Si montas el burro, estás confiando en la encarnación. Ok, bien. La posada, el alojamiento donde lo lleva, es la iglesia donde aquellos que regresan al país celestial se refrescan después de su peregrinación. Podríamos continuar, pero ¿entiendes la idea? Sí, ¿Lo captaste? Totalmente. Y entiendo por qué lo hace, la tendencia a hacer eso. Sí, es muy... Porque, o sea, si pensamos en lo que Jesús hizo con las 4 tierras, cuando le preguntan qué significaban, él comenzó a darle significado a los detalles. Las aves que comen la semilla Cierto, sí. son Satanás y su tripulación. Y no lo sabríamos si Jesús no nos hubiera dado esta especie de clave para decodificar la parábola. Sí, la intuición es correcta. El buen samaritano es una historia simbólica. Bien, la intuición es correcta. Y, amigo, sería divertido sentarse y tomar cada pieza y luego conectarla. Sí. Confiar en Jesús es como montar el burro. Sí, totalmente. La pasaríamos genial. Sí. Es cierto. Así que estamos señalando los aspectos positivos de eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Agustín lo está pasando bien. Bueno, ¿cuál es el problema? Supongo que una forma de hacer la pregunta es... ¿Estamos haciéndole honor a Jesús y preguntándonos qué quiso decir al contar esa historia? ¿Y cuándo contó la historia? ¿En qué contexto? Creo que en eso consiste la interpretación bíblica. Claro, sí. Creo que el problema con eso... Porque, ¿quién sabe? Agustín probablemente sí quería saber lo que Jesús quiso decir y seguramente pensó que lo estaba entendiendo. O sea, es probable. Sí, y te confieso que he leído muchas veces esta cita y la he buscado en el texto, y aquí también citamos esa porción, pero a pesar de eso, no he leído esta sección en el contexto de toda su obra, así que no le estoy haciendo honor a Agustín. Así que, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Sí. Sí, alguien puede buscarla. Pero parece que lo que él pasa por alto es que el contexto en que Jesús contó la parábola debe influir en la manera en que se interpreta la parábola. Exacto. Ese parece ser el problema. Así es. Y la pone en un nuevo contexto. No está teniendo en cuenta el contexto que Lucas nos ha dado sobre por qué Jesús contó la historia y a quién. Claro. Y la pone en un contexto nuevo, que es como una metainterpretación de la historia bíblica. Claro. Los humanos caen de su perfección celestial, acosados por el pecado y luego por la muerte, y son sanados por Jesús para poder regresar a su hogar celestial. Claro. Así es como Agustín entiende la historia bíblica. Lo explica en detalle en una obra extensa llamada La ciudad de Dios. Y allí es atinado en muchas cosas, pero creo que hay muchas otras que pasa por alto y en las que no acierta. Y entonces él tiene ese marco. Exacto, sí. Entonces dice,
¿cómo encaja esta parábola en ese marco? Sí, y la conecta con la forma en que él entiende toda la historia bíblica y luego decodifica todos los elementos de la historia. Bien. Y eso genera un gran debate, como que, bueno, cuando Jesús contó las parábolas, ¿cuántos símbolos incluyó en ellas? Claro. ¿Qué cosas quiso que tomáramos como símbolos? ¿Y cuáles son detalles que usó para darle realismo a las narraciones, pero nosotros vamos muy lejos al darles un significado simbólico? Si usamos ese enfoque, vamos a tener muchas respuestas diferentes. Claro, cada intérprete va a tener una interpretación distinta. Cada uno según su clave para decodificar el texto. Sí, en el apogeo de los estudios bíblicos modernos, a final de la era de la Ilustración, hay un nuevo entusiasmo por la arqueología, la historia, el lenguaje y también por la lectura bíblica en su contexto histórico. Eso es en los últimos 200 años de estudios bíblicos. El erudito que realmente le dio una nueva forma al paradigma moderno sobre las parábolas es un erudito judío llamado Adolf Jülicher, que escribió una obra muy extensa, de 2 tomos, sobre las parábolas de Jesús. Su objetivo principal era... Bueno, se opuso a más de 1500 años de interpretación alegórica. Y creo que su intuición fue correcta. Él dijo, oigan, no estamos sintonizados con lo que Jesús quería decir aquí. Entonces hizo una investigación exhaustiva sobre las plantas, el dinero, la moneda, las deudas y la política del primer siglo. Todos los elementos principales de las parábolas. Sí, y él mostraba cosas como, por ejemplo, miren, cuando Jesús habla de la mala hierba en el trigo, está hablando de un tipo específico de planta que se parece al trigo, y así sucesivamente. Claro. Él hizo un gran aporte a la interpretación bíblica, pero se fue al extremo opuesto del enfoque alegórico. Y dijo, todos esos detalles no son códigos bíblicos ocultos, son solo decoración, realismo histórico. Su argumento básico es que cada parábola tiene un solo punto principal, el resto es solo decoración realista. Así que la parábola de los talentos significa, sean fieles con lo que Dios les da. Eso es todo lo que debemos aprender. Nada menos, pero nada más. Y básicamente... Así que con la del buen samaritano, él podría decir... Tiene que ver con amar al prójimo, nada menos y nada más. Bueno, o incluso que cuando Jesús pregunta quién era el prójimo del samaritano, ya sabes, él muestra esa subversión de los valores, el mensaje es más que solo sean buenas personas. Es reconocer que la persona que odiamos en realidad puede ser mejor que nosotros. ¿Cierto? ¿No? Entonces, ahora tenemos esos dos extremos, Agustín y Jülicher. Ok. Y más o menos desde Jülicher la gente ha dicho, los dos son extremos, probablemente la verdadera forma de leer las parábolas está en algún lugar en el medio. Así que esa es una especie de mapa de la historia de la interpretación. Bien, entiendo. Yo he leído a muchos autores que me ayudaron. Creo que los he citado. He citado bastante a Craig Blomberg en esta conversación. Sí. Y creo que también mencioné a Klein Snodgrass. Sí. Y también me entretiene leer a una erudita judía, Amy Jill Levine, que escribió una exploración fantástica de las parábolas llamada Historias cortas escritas por Jesús. De los 3 libros, el último es el más corto. Sí, el de Amy es el más corto. Sí, y lo genial es que su objetivo en el libro es ubicar las parábolas de Jesús en su contexto judío del primer siglo, situando a Jesús entre la comunidad de rabinos y los primeros maestros judíos. Porque las parábolas son algo muy importante en la literatura judía, más allá del Nuevo Testamento. Y entonces, ella trata de situar a Jesús en ese contexto. Así que esas son 3 obras que representan el estado de la conversación de hoy en día. Genial. Y todas ellas toman una postura que está al medio de esos 2 extremos. Claro. Las parábolas claramente son historias simbólicas. Está claro que tienen múltiples niveles de significado. Piensa en la conversación que tuvimos. Jesús está en un banquete con los fariseos en Lucas 14 y cuenta una historia sobre un banquete. Sí. Pero hay muchos giros interesantes porque se trata de personas que no asisten al banquete. Pero no hay múltiples niveles de significado. ¿O sí? Tal vez solo hay múltiples... Bueno... Recuerda que la comunicación indirecta es comunicación no literal. Entonces, cuento una historia sobre personas que están en un banquete. Ese es el nivel más básico de significado. Una historia sobre un banquete. Sí, entiendo. Pero la comunicación indirecta tiene la intención de ser una capa más profunda de significado que funciona de manera sorprendente. A eso me refiero con niveles de significado. Entiendo. Bien. Ahora, ¿hay más de 2 niveles en las parábolas de Jesús?
Lo que quiero decir es que hay un nivel superficial. Superficial. Y también bien. está el nivel de la intención o el propósito. ¿Sí? Ah, bien, eso es lo que quieres decir. Eso es lo que quiero decir, sí. Bien. Así que... ¿No quieres decir que podamos aprender múltiples cosas dependiendo de cómo lo interpretemos? Piensa en nuestras conversaciones sobre la poesía bíblica. Bien. Es un tipo de comunicación densa y rica que nos permite seguir descubriendo nuevos aspectos que no habíamos pensado. Nuevos aspectos del segundo nivel de significado. Del segundo nivel de significado. Claro. Pero no es que encontremos un tercer nivel ni un cuarto nivel. Ok, entiendo, sí, entiendo. Solo estoy diciendo que en la narrativa de las parábolas hay un nivel superficial. Un tipo que va por un camino de una ciudad a otra y es golpeado. Bien. El nivel más profundo de significado está en lo que simbolizan esos personajes. Y esto ya lo hemos visto. En la parábola de las 4 tierras, por ejemplo, Jesús hace una interpretación simbólica. La semilla es el mensaje sobre el reino, etc. Así que la cuestión es que la habilidad que tenemos que desarrollar al leer las parábolas es aprender a identificar, por un lado, cuáles son los símbolos reales que debemos considerar importantes. Claro. Y por otro lado, ¿cómo los conecto con lo que Jesús quiso decir con ellos? ¿Verdad? Sí. Esa es la pregunta del millón. Cierto. Lo que estoy haciendo es sintetizar la obra de estos 3 eruditos y algunos otros. Bien. Okay. Les voy a mostrar algunas pautas que he encontrado. Podríamos decir que son 3 preguntas. 3 pasos prácticos o preguntas para interpretar las parábolas. Primero, si has escuchado la conversación hasta este punto, esto te va a resultar muy lógico. Lo primero es prestarle atención al contexto que nos dan los autores de los evangelios. Y ese contexto es que Jesús está anunciando el reino de Dios a Israel en el primer siglo. Bien, ese es el contexto amplio. Estás hablando de ese contexto amplio. Sí, el contexto amplio. ¿Qué quieres decir? Porque hay un contexto más pequeño, como en el Buen Samaritano. Claro. Sí, ok. Sí, entonces... ¿Esa es una idea diferente? Hay un contexto amplio. Los autores del Evangelio retratan a Jesús anunciando el reino de Dios como un desafío al liderazgo de Israel del momento. Eso es la vida y el ministerio de Jesús. Su identidad. Sí, así que ese es el macrocontexto. El macrocontexto, sí. Además, tenemos el microcontexto, que sería, por ejemplo, Jesús estaba en una comida con algunos fariseos. O que alguien vino y le hizo una pregunta. Claro, sí. Un erudito de la Biblia entra y le hace una pregunta. Sí, correcto. O Jesús se estaba acercando a Jerusalén cuando contó esta parábola. Porque ese era el problema de la interpretación alegórica de Agustín. Él no estaba mirando el contexto de que un tipo se acercó y dijo: Oye Jesús, ¿quién está adentro y quién está afuera? Exacto. ¿A quién debo amar y a quién no? Correcto, sí. Y ese también era el punto débil de Adolf Jülicher. Él llegó a decir que el contexto narrativo de los evangelios era artificial y se había añadido después. Entonces trató de reconstruir lo que Jesús pudo haber querido decir en las historias, pero creó un contexto nuevo, diferente del que dan los autores de los evangelios. Qué interesante. Entonces, estamos tratando de tomar en serio al macrocontexto de los evangelios, cómo retratan a Jesús y lo que él está haciendo, y también cada microcontexto, el verdadero... El macrocontexto es que Jesús es el rey sorprendente que trae un reino cuyos valores están al revés. Sí, eso genera una crisis de decisión y una advertencia a los líderes de Israel en ese momento. Bien. Tengo algunos ejemplos para cada uno de esos pasos. Estupendo. Para que los llevemos a la práctica. ¿Te parece? Sí, bien. Esto está en Lucas capítulo 19, versículo 11. Voy a pintar el contexto aquí. Esto está al final de la narración de viajes en Lucas. Al final de Lucas capítulo 9, Jesús va a la cima de un monte y se transforma, como Moisés, y es exaltado y comienza a resplandecer como el rostro de Moisés. Sí. Y al igual que en el bautismo, una nube divina se acerca y los 3 discípulos oyen: «Este es mi hijo, lo amo, escúchenlo». Algo así. Así que Jesús emprende la misión de ir a Jerusalén. Él se propone ir allí. Y durante todo el camino trata de decirles: «Oigan, yo voy a morir en Jerusalén, porque allí la gente me odia por lo que estoy haciendo y diciendo». Así que a lo largo de los capítulos 9 a 19, él va camino a Jerusalén. En el capítulo 19, él acaba de llegar a Jericó, que está en el Valle del Jordán. Ahora comienza la subida de 30 kilómetros hacia Jerusalén. Ok. Zaqueo... ahí es donde está... Sí, Zaqueo está en Jericó.
Así que comienza a subir por el camino. Leemos. Cuando la gente lo escuchaba, versículo 11, Bien. Jesús contó una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y vio que la gente estaba pensando en algo. Hagamos una pausa. Jesús ha estado anunciando el reino de Dios. Sí, va camino a Jerusalén. Es Pascua. Sí. Todo el mundo está yendo a Jerusalén para la Pascua. Y este profeta tan importante y crítico que ha estado advirtiendo y criticando a los líderes de Israel, también está yendo hacia Jerusalén. Así que, la gente piensa, algo va a pasar aquí. Claro. Y él se da cuenta de que la gente piensa eso. Eso es lo que Lucas nos dice. Y esto es lo que Jesús piensa que la gente piensa. Que el reino de Dios va a aparecer aquí y ahora. Ha llegado. Está sucediendo. Es la hora de la verdad. Lo que tenemos que hacer es imaginarnos qué pensaban esas personas sobre la llegada del reino de Dios y qué pensaban que iba a ser Jesús cuando llegara a Jerusalén. Tenemos que imaginar. ¿Y cómo resumirías eso? Tenemos que imaginar. Bueno, tiene que ver con las expectativas sobre la llegada de Dios como rey a Jerusalén. Y aquí volvemos a la idea de que Jesús se ve a sí mismo como el cumplimiento de la historia de la Biblia hebrea. Isaías 40. Levántense, mensajeros de buenas noticias. Díganle a Jerusalén, he aquí su Dios viene con poder para hacer justicia y para recoger los corderos. Entonces, Él viene para ordenar las cosas. Va a expulsar a los malos. Sí. Va a establecer su gobierno desde Jerusalén sobre todas las naciones y ya sabes. Isaías 2, Isaías 11, va a traer justicia, condenar a los impíos, condenar al opresor, ese tipo de cosas. Él iba a ir a Jerusalén. Iba a cambiar radicalmente las cosas. Iba a ganar poder para gobernar a Israel. Para restaurar el reino de Israel. Para restaurar el reino de Israel, sí. Para poner de patitas en la calle a los romanos y convertir a Jerusalén y al templo... Sí, en el centro. En el centro de todo. Así es. Eso es lo que Jesús sabe que todo el mundo está pensando. Entonces, les contó esta parábola porque sabía que eso era lo que todos estaban pensando. Eso es lo que Lucas nos dice. Así que esta parábola es un comentario sobre lo que está sucediendo aquí. Claro. Es lo que Lucas nos dice aquí mismo. Bien, así que él dijo, un hombre de familia noble, un tipo nacido en una familia de la realeza, sí. Un tipo que está destinado a convertirse en rey, tiene una buena posición. Fue a un país lejano para ser nombrado rey y después volver. Así comienza la cosa. Hay un tipo que está destinado a convertirse en rey, se fue de viaje para ser coronado y luego iba a regresar. Bien, bueno, ¿y por qué lo coronan en otro lugar? Es una buena pregunta. En realidad hay muchas personas que piensan que está contando la historia con la mirada puesta en un acontecimiento político reciente. Sí, así es. Estoy buscando esto en la guía de las parábolas de Snodgrass. Se llama Historias con Intención. Él dice... Sí, muchos eruditos piensan que Jesús alude a los hijos de Herodes el Grande, uno de los cuales se llama Arquelao. Así que después de que Herodes el Grande, el que trató de matar al niño Jesús en Mateo, después de su muerte, su gobierno sobre Israel-Palestina se reparte entre sus hijos y nietos. Pero en realidad, Roma es la que está a cargo. Así que los hijos de Herodes tienen que viajar a Roma para ser nombrados, básicamente como sucesores de Herodes. Y luego regresan y todo el mundo los odia y muchas personas iniciaron rebeliones y querían derrocarlos. Ok. Me desvié, lo siento. No, yo pregunté. Ese es un buen ejemplo de Jesús contando una historia en que alude, creo que es así, a un acontecimiento político reciente. Y una vez más, es una forma de... Él es un buen comunicador. Sí. Él conoce a su audiencia. Y su audiencia seguramente pensó, ¿estaba hablando de los hijos de Herodes? ¡Wow! Interesante. Sí, o al menos... Capta la atención. Sí, totalmente. Sí. Ese es mi punto. Los engancha. Ok. Un hombre de familia noble fue a un país lejano para ser nombrado rey y después volver. Llamó a 10 de sus siervos y les dio 10 minas, que son unidades de dinero. Y les dijo... Pongan el dinero a trabajar hasta que yo regrese. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él para ir al lugar donde lo iban a nombrar rey y representar una voz detractora. No queremos que este hombre sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey y regresó a su casa. Primero mandó a llamar a los siervos a los que había dado el dinero para averiguar qué habían ganado con él. Se presentó al primero y dijo, «Señor, su mina se ha multiplicado 10 veces». «Bien hecho, buen siervo. Como has sido fiel en lo poco, te doy autoridad sobre 10 ciudades». Entonces vino el segundo y dijo,
«Señor, su mina se ha multiplicado 5 veces». Su amo dijo, «Tú vas a estar a cargo de 5 ciudades». Y vino otro siervo y dijo, «Señor, aquí está su mina. La tuve guardada en un pañuelo, pues tenía miedo de usted. Sé que es un hombre severo que recoge lo que no puso y ciega lo que no sembró». Y creo que esta es una forma exagerada de decir, de alguna manera usted puede sacar provecho de las cosas en las que ni siquiera ha invertido. El amo le contestó, «Te voy a juzgar con tus propias palabras, siervo malo. ¿Sabías que soy un hombre severo, que puedo recoger lo que no puse y puedo cegar lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver lo recibiera con intereses?» Y les dijo a los presentes, «Quítenle la mina y dénsela al que tiene 10». Ellos le dijeron, «Señor, él ya tiene 10». Él respondió, «Le digo que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a estos enemigos míos que no querían que fuera rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí». ¡Cielos! Tú dijiste que estas son las parábolas ¿sí? que te molestan, ¿no? Sí. Sí, amigo. Sí. Sí, totalmente. Después de decir estas cosas, continuó el ascenso hacia Jerusalén. Y aquí es donde en Domingo de Ramos entra montado en un burro y lo aclaman como rey. Wow. Lo aclaman como rey que regresa a Jerusalén. Vamos a hablar de esto en un momento. Pero antes de eso, ¿cuál es tu primera impresión? No entiendo cómo se conecta con ese contexto. Simplemente no me parece nada claro. Me siento perdido. Esa es mi primera impresión. Ok. Estoy perdido. Es violento. Termina con mucha violencia. Sí. Se trata de un rey que actúa como los reyes antiguos, ¿cierto? Claro, sí. Riguroso con respecto al dinero y severo frente a la traición. Claro, eso de toma 10 ciudades para gobernar. Cuando leí esta historia antes, ese siempre fue el punto central para mí. Sí. Bueno, concentrémonos en eso. Que hay algún tipo de recompensa que está vinculada a lo que hago con lo que me dan ahora. Y creo que en algún momento alguien me señaló que en Apocalipsis, al final, tenemos la ciudad, la Nueva Jerusalén. Y están todas las naciones y también hay cosas afuera. Así que hay ciudades y reyes. Entonces, vamos a tener todas las cosas geopolíticas habituales, supongo. Sí, claro. Si eso es así en la nueva creación, va a haber personas gobernando ciudades y esas cosas. Y entonces, Jesús está preparándonos para que seamos el tipo de personas que podrían tener esa clase de poder y autoridad en la nueva creación. Bien. Ahí es donde ha ido tu mente en el pasado. Ahí tenía la mente, con respecto a esa historia. Sí. Está bien, sí, está bien. Indaguemos un poco. Ok. Así que estás interpretando que las parábolas de Jesús se refieren a ti y a tu destino eterno. Sí, y a mi vocación eterna. Tu vocación eterna. ¿Y en qué te basas? En lo que hago con lo que Dios me ha dado aquí y ahora. Entiendo, ok. Así que estás interpretando que Jesús... Un tesoro en el cielo. Estás interpretando que Jesús es el rey. Sí. Y estás interpretándote a ti mismo como... Soy uno de los siervos. O sea que Jesús quiere que veamos que los siervos se refieren a sus discípulos. Sí, así es como siempre entendí esta parábola. Bien, si usamos... El decodificador. Una clave de decodificación al estilo de Agustín, entonces Jesús es el rey. Jesús es el rey. Sus discípulos son... los siervos. Las personas que reciben diferentes cantidades de dinero, y a 2 de ellas les va muy bien, pero a 1 no. Pero también tenemos a los rebeldes que nunca quisieron que él fuera el rey. Realmente nunca pensé en ellos, pero supongo que son solo... Serían las personas que no aceptan a Jesús. Así que son destruidas. Sí, ese es el fuego del infierno. Esa es la parte del infierno. Esa es la parte del infierno, sí. Así que el cielo se convierte en reinar sobre el... Y en realidad, lo que siempre me resulta difícil de entender en esta interpretación es el siervo que tuvo miedo y luego es castigado. Cierto, sí, cierto. Pero si se trata de si llegamos al cielo o al infierno y de cuánto recibimos allí, me parece que debería haber sido un poco diferente y no sería como, bueno, estás dentro,
pero no puedes gobernar ninguna ciudad. Correcto, correcto. ¿Mm? Eso se convierte en un problemita técnico. Es un problemita. Un problema más bien teológico. Sí. Y para solucionarlo, tal vez tengamos que hacer algunas maniobras interpretativas bastante rebuscadas. Muy bien, ok, de acuerdo. Ok. No eres el único que lee la parábola de esa manera. Mm, Esa es una lectura muy común. bien. Una vez más, una pregunta simple que debemos hacer es, ¿esa interpretación le hace honor al contexto que Lucas nos ha dado explícitamente? Mm. Lucas nos dice que Jesús contó esta parábola porque Él quería que la gente pensara de manera diferente sobre lo que significaba que él fuera a Jerusalén y se convierta en rey. Sí. ¿Qué va a suceder cuando Jesús llegue a Jerusalén? La gente ha hecho todo tipo de suposiciones. Claro. Y él contó esta parábola por esa razón. Es muy distinto. Esa lectura no le hace honor al contexto. Ujú. Y cuando leía la parábola, tenía esa lente puesta, pero igual estaba perdido. Y estabas perdido. Ok. Ujú. Bueno, entonces, hagamos algunas preguntas. Ujú. Se trata de un rey. Se trata de alguien que es un rey, pero no todo el mundo lo reconoce como rey, ¿verdad? Sí. Él va a ser nombrado rey, Y no todo el mundo quiere que sea rey. él va a regresar. Eso, no todos lo reconocen o quieren que sea rey, Ujú. aunque algunos sí. Sí. Ok, empecemos por ahí. ¿Eso se corresponde con algo en la esencia de la narrativa del Evangelio? Sí, sí. Así que tienes razón en que el rey es una figura de Dios o Jesús. Ajá. Creo que ahí estamos en el camino correcto. Y aquí se incluyen dos tipos de... Sus siervos. Sus siervos. Y sus súbditos. Y los siervos son de dos subtipos. Uno es positivo y otro es negativo. Exacto, sí. Y también están los personajes muy negativos. Mm. Es como que hay tres grupos de personajes Ujú. y todos contrastan entre sí. Dos siervos buenos, un siervo perezoso y malvado, Ujú. y también los súbditos rebeldes. Mm. Los súbditos rebeldes terminan destruidos. Las personas que no han respondido adecuadamente a lo que se les dio, o sea... El perezoso. El siervo perezoso, él se pierde lo que el rey quiere hacer con su pueblo. Él se pierde lo que el rey quiere hacer. El rey hizo un regalo. Ujú. Y ese regalo hizo que el siervo perezoso y malvado se enfrentara a una decisión. ¿Qué voy a hacer con este regalo? Ok. Y lo que él Lo entierra. Claro, Él lo entierra. es apático. ¿Y qué es lo que se pierde? Él no participa en aquello a lo que fue invitado. O sea, a administrar los recursos del rey. Así es. Y Bien. además a participar de la fiesta. Mm. El tipo quiere compartir su riqueza y quiere generar valor Mm. y construir un reino con otras personas. Claro, así que el siervo no logra tener una posición de poder o autoridad de ningún tipo. Exacto, sí. Claro. Hay tres retratos diferentes. Uno es como, wow, me diste esto, gracias, quiero ser parte de esto contigo. Ok. Ese es un buen siervo. Mm. Un siervo intermedio que dice, me diste esto y... En realidad no me importa. O sea, lo que dice es que tenía miedo de que él fuera un hombre duro. Es cierto, eso es lo que dice. Y también es confuso. Aún así, lo que el amo dijo fue, incluso si creías que yo era así, Deberías haber hecho algo. podrías haber hecho lo mínimo y así podría haber tenido alguna ganancia. Luego lo llama malo. Sí, lo llama malo. malvado. Ujú. Y también tenemos a los que se oponen, la resistencia. No nos gusta este rey. No creemos que deba ser rey. Sí. Todo un espectro de respuestas. Y de repente empezamos a recordar todas las otras parábolas en las que Jesús habla del espectro de respuestas que recibe al ofrecerse como rey del reino de Dios, Mm. como en las 4 tierras. Ujú. Y ese es un subtema aquí, las diversas respuestas. Eso está en Lucas. Bien. Eso está en Lucas, sí. Ujú. Pero las parábolas de las 4 tierras está en Lucas 2. Bien, eso es lo básico. Ese es el esquema básico. Ujú. Así que hay algo cuando Jesús llega a Jerusalén Ujú. y la gente va a... En realidad aquí está el texto. Inmediatamente después de la parábola, Jesús entró a Jerusalén, todo el mundo cantó y lo aclamó como el rey que llegaba a Jerusalén. Él acaba de contar una historia sobre un rey que fue designado como tal Llegando a la ciudad. y que llegó a su ciudad. Eso está más adelante en el capítulo de Lucas, en el versículo 41, después de que todo el mundo canta los salmos diciendo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Ah. Jesús se acerca a la ciudad. Mm. Cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti,
Te aplastarán y te acosarán por todas partes. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Luego entra a la ciudad y va al templo. Una protesta profética. Detiene el sistema de sacrificios durante un instante. Y luego les grita Jeremías 7. Han convertido mi casa en cueva de ladrones. Esa es una cita del sermón donde Jeremías dijo, el templo va a ser destruido. Me parece que aquí Lucas nos da tantas pistas como es posible. Jesús está entrando en Jerusalén llorando porque la ciudad y sus líderes han rechazado su ofrecimiento del reino. Él entra sabiendo que ya lo han rechazado. Y lo que está detrás de esto es esta idea. Si hubieran aceptado el ofrecimiento del reino, los líderes de Israel estarían viviendo según el Sermón del Monte. Y alguien que vive según el Sermón del Monte no inicia guerras, ¿verdad? Claro. De seguro no inicia rebeliones ni movimientos de resistencia para matar a sus enemigos. En cambio, bendice a sus enemigos. Israel, en ese momento, va camino a una guerra con Roma. Sí. De eso está hablando. Y sobre ti vendrán días. Está describiendo el sitio de Jerusalén. Lo ve venir. Lo ve venir. Claro. Y estaba tratando de ofrecer el camino del reino de Dios para que Jerusalén fuera una luz para las naciones. Y en cambio, se convierte en otra Babilonia. Y fíjate que dice que ellos no reconocieron el momento en que Dios los visitó, y lo dice mientras está entrando y es aclamado. Porque pensaban que sería diferente. Y esa es la razón por la que contó la parábola. Claro. Porque la gente tenía otra expectativa de cómo iba a ser. Entonces él va a hacerlo y ellos no se van a dar cuenta. Sí, de que es Dios que los visita. La visita de como Dios. El rey que regresa. Al leer Lucas 19, nos damos cuenta de que Jesús es el rey que regresa de una tierra lejana como rey. Algunas personas lo rechazarán y serán destruidas. Aunque en la parábola el rey los manda a matar. En realidad, lo que va a suceder es que Jesús va a llegar como rey y va a permitir que lo maten a él en lugar de sus enemigos. Aquí hay muchos giros con respecto a lo que pasó en la historia. Cierto. Porque podríamos pensar, la figura de Jesús en la parábola es muy violenta, Sí. como un rey violento. Pero incluso eso va a cambiar. Sí, porque la figura de Jesús en realidad no mata a todo el mundo, sino que se deja matar. De repente, la cruz adquiere un significado muy específico. Y eso es lo que los autores de los evangelios están tratando de decirnos. Él está tratando de ponerse en el lugar de cuando genera problemas en el templo y cuando es realmente pasivo-agresivo con Pilato, en la historia de la escena del juicio. Él está tratando de ponerse en el lugar de Israel y morir en lugar de su pueblo rebelde. Él sabe que la rebelión va a llevarlos a la guerra y está tratando de ponerse él mismo en su lugar para llamarlos a que se sometan al reino de Dios de la forma en que Jesús lo define. Y de eso se tratan todas las parábolas, de la crisis de decisión que él está poniendo ante Israel. Claro. Roma los va a destruir si no viven según el Sermón del Monte, que significa vivir bajo el gobierno de Dios. Y él sabe que ellos van a rechazarlo, y por eso la cruz se convierte en la forma en que él enfrenta a todo Jerusalén con esta decisión. Esa es una de las cosas que logra la cruz. Es una de las cosas, Sí. así es, y es algo fundamental. Sí. También logra muchas otras cosas. Al igual que las parábolas, la cruz es un acontecimiento intenso y complejo, tiene múltiples capas. Y los apóstoles hablan mucho de ella para Sí. desentrañar su significado y su importancia cósmica. Pero no podemos ignorar su significado histórico, y debemos entender el resto de las cosas que conlleva, la expiación, el perdón, la reconciliación y la nueva creación. Todo eso fluye de lo que Jesús pensaba que estaba haciendo en ese momento. Y esta parábola es un buen ejemplo. Jesús sufre la muerte de sus enemigos en su lugar. ¿Esta parábola es un buen ejemplo? Sí, la parábola nos ayuda a entender lo que Jesús pensaba que estaba haciendo. ¿En qué sentido? Él se ve a sí mismo como rey. Él se ve a sí mismo como el rey designado que regresa. Correcto. Y está claro que va a haber muchas personas que dirán, no te queremos como rey. Y en la parábola, el rey los destruye. Así es. Y luego, Jesús entra como rey. Pero Jesús no los destruye. Él permite que las personas que no quieren que sea rey, lo destruyan a él. Ese es un giro en términos de la parábola. Pero también recuerda que hay personas que son recompensadas porque sí querían que él fuera rey. Cierto. Así que también se convierte en una promesa de reivindicación. El reino que Jesús trae no es lo que la gente esperaba.
No va a suceder lo que la gente pensaba que ocurriría cuando el rey de David llegara a Jerusalén. Pero va a haber una recompensa y reivindicación en el verdadero reino del otro lado. Y entonces, de repente, esas personas que reciben un regalo para que puedan tomar lo que el rey les dio y hacerlo crecer, son el equivalente a los discípulos que reciben el regalo de la comisión. ¿Y qué sucede en el libro de Hechos? Se les da la responsabilidad de lo que el rey les dio para que lo desarrollen. En otras palabras, esta parábola es un comentario sobre la sección de la Semana de la Pasión y luego sobre la resurrección. Creo que estoy comenzando a captarlo. Entonces, ¿estás conectando las minas con un regalo de Dios? Sí. ¿Y cuál es el regalo que Jesús da? Bien. ¿Cuál es el regalo que les dio a sus discípulos en esta narración? ¿En esta narración? O sea, ¿en Lucas? En la narración de Lucas, sí, así es. Sí. ¿Cuál es? Bueno, les dio su enseñanza, su corazón, su oración, su ética, y luego les dio su poder al comisionarlos, a los 12 y luego a los 70, para que fueran a anunciar el reino de Dios como representantes suyos. También les dio el regalo de la cruz y la vida nueva. Así es. ¿Eso es parte de lo que se supone que debemos entender allí? Bueno, creo que la cruz se convierte en la forma en que ellos también van a anunciar el reino. La cruz les da a sus discípulos el patrón del reino en un símbolo y momento poderosos del Hijo de Dios que muere por sus enemigos. Creo que estaba perdido con eso porque estaba tratando de imaginarme, escuchando a Jesús explicarme esto. Como si yo le dijera, cuéntame esta parábola para que pueda entender. Y me la cuenta y digo, bueno, ahora entiendo lo que vas a hacer, Jesús, cuando vayas a Jerusalén. Sí. Pero no logra eso. No, es enigmática. Es muy enigmática. Lo que parece que está haciendo es decir, voy a contarte esta parábola. Vas a quedar muy confundido. No solo con esta parábola en este momento. Claro, con lo que va a suceder. Sino con todo lo que va a suceder. Y lo que quiero que hagas es que regreses a esta parábola y reflexiones sobre lo que sucedió y lo desentrañes y te des cuenta de que a ti se te han confiado mis enseñanzas, mi poder y mi ejemplo. Ve y usa eso. Sí, es verdad. Y las personas que responden con sabiduría podrán participar en el reino. Las personas apáticas, como el siervo perezoso y malvado, se lo van a perder. Sí. Las personas que se opongan van a ser destruidas. ¿Y por qué llora? Es por la destrucción de Jerusalén a causa del pueblo que lo rechaza. ¿Y a quién comisiona al final del Evangelio de Lucas diciendo, vayan ahora, esperen el poder de lo alto y anúncienles a las naciones el perdón de los pecados y el arrepentimiento? Es como un mapa que traza el camino. Sí, ya veo. Es como un mapa enigmático que traza la Semana de la Pasión, la Resurrección y Pentecostés. Y recuerda que la clave es que las parábolas no son principalmente sobre nosotros, los lectores. Puede que nos hablen, y llegaremos a eso, pero ante todo son sobre Jesús y lo que está sucediendo. Sí. A mí me ha llevado años procesar esto, pero... Sí. Entiendo que... Sí, la idea. Entiendo la idea central, pero todavía tengo algunos problemas con este ejemplo específico. Él cuenta esta parábola porque está cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de inmediato. En ese momento. Pero en la parábola, el reino sí aparece de inmediato. Él llega y las personas que usan el dinero con sabiduría reciben recompensa. Algunos son recompensados. Sucede de inmediato. Y otros son juzgados, así es. Entonces, ¿cómo es que esta parábola les ayuda a entender que el reino de Dios no va a llegar de inmediato? Exacto. Él no parece hacer eso. Parece casi reforzar esa idea. Interesante. Bueno, muy bien. Sí. Jesús está abordando las expectativas de las personas sobre la manera. O sea, ¿cómo va a llegar el reino de Dios? No va a traer felicidad para todos los israelitas. Los que rechacen mi oferta del reino serán juzgados. Habrá destrucción. ¿Y crees que eso no estaba en el paradigma de ellos? Claro, por eso tratamos de imaginar lo que la gente pensaba cuando vieron a Jesús entrar a Jerusalén. Cuando la gente vio a entrar a Jesús, pensaron, todo Israel ahora va a tener privilegios. Totalmente, sí. Claro. Será reivindicado contra los opresores paganos. Ok. Y la sorpresa es que Jesús acusa a Jerusalén y sus líderes de hacer una nueva Babilonia. Y están bajo la advertencia del juicio divino. ¿Que cómo será? Será igual que en los días de Jeremías. Dios les entregará la ciudad a los opresores paganos. Esto también está conectado con... Está en el Evangelio de Lucas, ¿no? Donde le dicen a María que Jesús va a ser como...
¿Una espada? Sí, una espada. Bueno, sí, él va a hacer que muchos caigan o se levanten en Israel, ¿cierto? En otras palabras, el reino de Dios no es una aprobación general de Israel tal y como es en la visión de Jesús sobre el reino. Entonces, ¿esa es una de las cosas principales que está corrigiendo aquí? Correcto, sí. Bueno, ok, no me había dado cuenta. Entiendo. Lo siento, nos tomó un buen tiempo llegar a esto. Sí. Debería haberlo dicho antes. Así es, no es una bendición general. Bien. Va a significar un momento de elección, decisión y destrucción para quienes no acepten el ofrecimiento del reino que Jesús hace, pero también de reivindicación y nuevos horizontes para quienes sí lo acepten. Ya veo. Eso es una gran parte de esto. Fantástico. Tenemos una variedad de respuestas. Y el reino que el rey trae tiene diferentes realidades para diferentes personas. No es una bendición general para todos. Muy bien. Creo que ese es otro de los puntos que me cuestan. Jesús como rey en este tipo de... Si lo tomamos y lo parabolizamos, Jesús es coronado como rey. Entra a Jerusalén, lo aclaman como rey. Pero otra forma de pensar en ello es que Jesús llega a Jerusalén y es coronado rey en Jerusalén por medio de su muerte y resurrección. Claro, sí. Y luego se va y les da poder a sus siervos para que vayan a administrar sus regalos. Lo que estás destacando es otra interpretación popular de la parábola. Que él está preparando a los discípulos para el largo intervalo entre su resurrección... ¿Pero eso no es lo que está haciendo? Entre su resurrección y su regreso. Esa interpretación es muy popular. En otras palabras, el argumento sobre el rey que se va a una tierra lejana y luego regresa se convierte en la imagen de los 2000 años en los que estamos viviendo en este momento. Esa es una interpretación muy popular de la parábola, sí. Y dices que... Una vez más, tenemos que preguntar, ¿eso identifica a Jesús como el rey que se va? Sí. Eso es lo que hace esa lectura de la parábola. Pero el contexto es que Jesús está por entrar a Jerusalén, donde será aclamado como rey. Sí. Y cuenta una historia sobre un rey que regresa a su ciudad. Y entonces está hablando de lo que va a suceder la semana siguiente. Exacto, sí. Y para esa semana, la expectativa de la gente es que Jesús va a convertirse en rey y todo Israel se va a beneficiar. Esa es su expectativa. Pero en esta parábola hay un gran grupo de personas que no querían que fuera rey. Sí, tenemos que preguntarnos, ¿por qué la mayor parte de la parábola no se refiere al largo intervalo de su ausencia? Eso solo se menciona por encima al principio. La parábola se centra en la diversidad de respuestas y la diversidad de resultados del reino. Bueno, si yo escucho esta parábola y Jesús está por entrar y tengo oídos para oír, entonces voy a pensar, ok, algo va a pasar en Jerusalén y habrá muchas personas que en realidad no acepten a Jesús como rey. Claro, sí. Pero Jesús va a ser rey independientemente de eso. Y va a haber una oportunidad para responder de la manera correcta. Y si respondo así, entonces yo... Tengo una decisión frente a mí. Cuando Él llegue a Jerusalén, ¿voy a permanecer fiel a todo lo que Él me ha enseñado? ¿O voy a rebelarme contra su forma de traer el reino de Dios? ¿O voy a ser apático y no responder? Ahora, el punto focal de esta parábola para mí siempre ha sido ese siervo malvado. Por alguna razón, él se destaca. Ahora, si imagino que soy esta persona que ve a Jesús entrar a Jerusalén y tengo oídos para oír, ¿qué debo pensar sobre este siervo malvado? ¿Cuál es el significado de esa parte? Bueno, él se convierte en una figura trágica. Tenemos a las personas que superaron el desafío y tomaron la decisión correcta. Sí. Tenemos a una figura trágica que pierde la oportunidad. Y también tenemos una figura rebelde que es destruida. Creo que el punto es que no tenemos que ser como las personas que se pierden la oportunidad. No queremos ser como los que se resisten. Queremos ser personas fieles al rey y que tomen lo que él les ha dado y lo pongan en práctica. Hay diversos retratos. Y eso en realidad es parte de nuestro siguiente paso importante al leer las parábolas. Sí, ¿qué podemos aprender de esto? Sí, exacto. Porque por lo general, cuando Jesús cuenta una historia y destaca personajes, ciertos personajes, generalmente todos esos personajes representan un punto principal que se supone que debemos aprender. No están ahí solo como decoración. Claro, así que si yo hubiera escuchado a Jesús contar esta parábola, lo llamaría aparte antes de que llegara a Jerusalén y le diría, Jesús, ayúdame a entender. Y él me la explicaría. Entonces, ¿crees que me la explicaría como lo estamos haciendo aquí? Sí. Yo soy el rey y voy a entrar a Jerusalén. Yo soy el verdadero rey. Sí, eso. Pero cuando entre, no todos me van a aceptar como rey. No todos van a aceptar el reino.
estén preparados para eso, porque me parece que no lo están. Sí. Pero también les he dado mis enseñanzas. Les he mostrado la forma de ser parte del reino de Dios y necesito que permanezcan fieles. A eso. Fieles al regalo del reino que les he dado. Ahora, lo que me cuesta aquí es que en la historia el rey hizo eso antes de regresar. Pero parece que Jesús está diciendo que los está preparando para algo que está a punto de suceder. Sí, es verdad. Bueno, él ha estado en Galilea. En Lucas ha estado en Galilea y ha hecho un largo viaje a Jerusalén. Entonces, si se trata estrictamente de eso, será cuando Jesús entre a Jerusalén que recompensará a todas las personas que han... Sí, es verdad. Totalmente. Es el momento. ¿Y cómo ocurre eso? Creo que eso está en el último capítulo de Lucas. La comisión. Sí, él dice, van a recibir poder divino de lo alto y ahora me representarán ante las naciones. Ellos son los siervos Los está reivindicando y comisionando. Entiendo. El siervo malvado y perezoso sería como una figura de Judas. Claro, él estaba adentro, recibió los regalos, pero... Así es, sí. Y los líderes del momento de Jerusalén serían como los rebeldes. Por eso, en la siguiente historia, después de la parábola, Jesús llora cuando entra a Jerusalén, porque sabe que va a ser destruida, porque sabe que van a rechazarlo. Pero el giro de la última frase de la parábola es que en lugar de que el rey mate a sus enemigos, él se deja matar por sus enemigos, ¿sí? No sería un giro de la parábola, sino un giro en lo que sucede. El giro en lo que sucede en la historia de Jesús es que en lugar de que el rey mate a sus enemigos, el rey permite que sus enemigos lo maten. Eso, sí. Así que lo que estamos haciendo aquí es ser disciplinados y leer la parábola a la luz de la narración real y entenderla como una introducción de esa historia. Para hacerlo, tenemos que reconfigurar nuestra forma de pensar, especialmente si estamos acostumbrados a leer parábolas como... Claro, de la otra forma. Sí, eso. Ok, seguiremos a partir de aquí y vamos a tener que hacer otro episodio. Supongo que sí. Ahora que hemos comprendido esto lo mejor que podemos, vemos que la parábola no solo sirve para ayudarnos a entender lo que Jesús estaba haciendo, sino también para ver las implicaciones para nosotros. Correcto. Hay algo que podría aprender. Hay sabiduría. Sí, totalmente. La mayor parte de nuestra conversación hasta ahora ha sido sobre hacerle honor a la verdadera historia de Jesús, al momento histórico sobre el que hablan las parábolas. Sin embargo, no nos encontramos con estas parábolas como una persona que está parada en Galilea escuchándolas en vivo. Las encontramos como lectores de los evangelios. Cierto. Entonces, ¿cómo se dirigen esas parábolas a nosotros como lectores de toda la historia de Jesús? Y ese es el siguiente paso en los 3 pasos principales. Paso número 1, hacerle honor al contexto narrativo e histórico. El paso número 2 es reflexionar sobre los personajes principales y cómo lo que Jesús dice sobre ellos puede decirnos algo muy importante para nosotros. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia. La próxima semana vamos a concluir la conversación sobre cómo leer las parábolas. Tim y yo vamos a hablar de una de las parábolas que siempre me ha confundido, la parábola del mayordomo infiel. Sí, la narración dice que él era un mayordomo deshonesto. Jesús es perfectamente claro, pero es como una broma que tiene un giro al final. En lugar de ser llevado a la corte, el amo le dice, de todas maneras estás despedido, pero te va a ir bien. Creo que porque el amo lo elogia al final, eso tal vez nos lleva a pensar, esta es una parábola que valora ciertos tipos de comportamiento como la deshonestidad. Bien, eso me da ganas de conversar más sobre esta parábola. Continuaremos en el próximo episodio. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro con financiación colectiva. Hacemos recursos gratuitos para que puedas experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Puedes ver videos, podcasts, preguntas de estudio y mucho más en proyectobiblia.com. Gracias por formar parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Lina Chaparro y soy de Colombia. Lo que me gusta de Proyecto Biblia es que me ayuda a conocer el contexto bíblico y me enseña fundamentos claves para descubrir los secretos escondidos en la Biblia y de esta manera hacer mi tiempo devocional inolvidable. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia.
Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver nuestra biblioteca de podcast, ver nuestros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.